Nos acaba de traer este libro que se llama La Reina del Aire. La Reina ¿Y quién está? El autor del doctor José Luis Ortiz Garza, una eminencia. Doctor, ¿cómo estás? Y gracias por compartir. Muchas Gracias noches, por la invitación. bienvenido. Y bueno, hablar de radio siempre es espectacularmente agradable, ¿no? Y más en la radio, ¿no? Más en la Estando aquí. radio. Más en la radio y hay esa mezcla que ya estamos en televisión y saluda a la gente también que nos ve en televisión. Oye, doctor, este es un librazo porque no me imagino una estación de radio, como lo dice aquí, la más potente del mundo en los años 30. Platícanos por qué La Reina del Aire. Claro, fíjate que es una de las estaciones, además, de Estados Unidos más importante también. O sea, hay que partir de ahí. Hoy, y Estados Unidos, pues, en radio, a partido del queso. Esta estación es una venganza del Estado mexicano contra los Estados Unidos, mano. Hay que empezar por ahí. No hubiera existido si Estados Unidos no hubiera acaparado todas las frecuencias del espectro en los años 20 y dejó a México con la única posibilidad de transmitir con potencias chiquitititas, porque él acaparó todo el espectro. Y este hombre, que comenzó muy temprano en Kansas, una clínica, era un médico charlatán, se llama John R. Brinkley. Así es. Entonces puso una estación de radio. ¿Y qué era lo que hacía? Perdón, porque esto es lo que hacía. Él trasplantaba testículos de chivo a los humanos. Sí, una cosa. Y era época en que la mayoría de los Estados Unidos vivía en el campo. Sí, y empezó a meter astrólogos, empezó a meter música montañesa y se hizo popularísimo al tal grado que en 1929 su estación de Kansas es la número 1 de todo Estados Unidos, por encima de la CBS, encima de la NBC. Correcto. En fin. El caso es que México había ido a los acuerdos internacionales de telecomunicaciones pidiendo frecuencias de alta potencia. Y Estados Unidos decía, no. Sí, Yo ya las tomé, primer ocupante, primer beneficiario. A Canadá le dieron 6, le permitieron que hubiera 6 frecuencias. Ajá. Y México dijo, oye, pues haz lo mismo conmigo. Y no quisieron. Total, que corren a este hombre de Estados Unidos, le quitan su licencia de médico, le dejan transmitir únicamente en Texas y se viene a México y dice, oye, si la pongo en la mera frontera. Sí. Y México, que ya estaba pero verdaderamente caldeado con los gringos, le dice, oye, y ponla toda la potencia que puedas. Entonces trae a todo su equipo, se trae la clínica. La clínica la pone en Del Río y la estación la pone en Ciudad Acuña. Antes era Villa Acuña, un pueblito. Sí. Entonces, la XW había comenzado 8 meses antes con 5,000 watts de potencia. Tenía potencia para 50,000, pero en ese momento eran 5,000. Y se escuchaba hasta América Latina. Sí, pero empezó Brinkley con 75,000 watts. Qué cosa. En el 31. Y todas las estaciones alrededor de su frecuencia se vieron inundadas por su Sí, por se la señal. metía en la señal de otras estaciones. Bueno, inundó y empezó a poner música mexicana, astrólogos y a vender medicamentos que eran pura charlatanería, man. El tipo recibía, ahí vienen los datos, todo está perfectamente. El tipo tuvo 2 etapas. En la primera etapa, que duró 2 años, 8 meses, recibió 1,200,000 cartas. Muchas de ellas con $1. En plena depresión económica. Mientras duró esta estación, recibió más o menos 6 millones de cartas. Sí. No te imaginas. Y esa era mi otra pregunta, doctor. En aquel tiempo las cartas eran el verdadero rating de las estaciones de radio. No, olvídate. O sea, 1,000,000 de cartas, estás hablando de costales de cartas. Oye, Del Río tenía 4,000 habitantes, Del Río, Texas. Sí. Pusieron una estación postal del tamaño de Pittsburgh. Para lograr poder... Sí. Increíble. Y este tipo empezó, tiene un carisma como locutor increíble. Sí. Está entre los 4 más grandes locutores de la historia de Estados Unidos. El señor... Ahí donde la ves. Y entonces se le echó encima la Comisión Federal de Comunicaciones y México dijo, no lo quito hasta que no me des las 12. Ya no te pido 6, te pido 12. Oye, doctor, y platícale también a la gente quiénes estuvieron involucrados del gobierno mexicano para que le abrieran las puertas al señor Blakey sin ningún problema. Claro, mira, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la SCOP se llamaba entonces, sí, claro. Fue la que estaba negociando, y la Secretaría de Relaciones Exteriores, estaban negociando las frecuencias.
Entonces, ellos le abrieron las puertas, pero la que se opuso fue el Departamento de Salubridad Pública, hoy, o Secretaría de Salubridad Pública después, porque se mataba mucha gente, moría mucha gente por infecciones y porque cobraban unas cantidades enormes. Estuvieron involucrados ellos, pero lo que es bien interesante es que esta estación que llegó a transmitir, su tecnología fue única. Se adelantó a los tiempos porque contrató a un ingenierazo que luego fue fíjate, a tal grado es el ingeniero de este pueblito, Jim Weldon, fue el jefe supremo de las telecomunicaciones estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial. El zar. Sí. Jefe supremo de las y luego puso, cuando lo platico a los que han puesto estaciones de radio, dicen, claro, es el de Continental Electronics en Dallas. Yo puse mi estación con Continental Electronics, pero donde se volvió multimillonario, además de haber puesto las estaciones de radio, fue con los antimisiles. Bueno, este señor, a sus 25 años, descubre una tecnología para poder transmitir con 1 millón de watts y además los compra el doctor Brinkley. Para que la gente se dé una idea de estos 500,000 watts de potencia que tenía esta estación, más o menos explícale a la gente la cobertura que puede tener 500,000 watts de potencia. Lo escuchaban en el Océano Índico, lo escuchaban en Australia, lo escuchaban en Rusia. Cuando hacía mi investigación, pregunté a uno de los primeros expertos en encuestas de México, Joe Belden, pariente de Emilio Azcárraga. Le escribí, todavía vivía. Le dije, oiga, ando investigando sobre esta estación. Dice, pues a mí no me tocó verla, pero yo estaba patrullando el Océano Índico en la Segunda Guerra Mundial y allí lo escuchábamos. Échate esa. Ese era el nivel de cobertura, de potencia. Bueno, y lo que platico ahí, como alrededor de las 3 antenas se creaban una especie de halos que la gente se asustaba porque creía que eran ángeles y todas las bardas estaban electrificadas. O sea, era una cosa que ponía a la gente a vibrar, ¿no? No nos cuentes el final del libro, porque ese es el final del personaje, pero esta radiodifusora, ¿continúa? ¿Todavía existe o ya no? No, mira, se la robó el gobierno de México. Increíble. La expropió cuando consiguió las frecuencias y Alonso Sordo Noriega, que era un tipo que muy mañoso, sí, junto con Maximino Ávila Camacho y con Manuel Ávila Camacho, y Manuel Ávila Camacho, una de sus hijas se casó con O'Farrill, ¿verdad? Bueno, el caso es que la expropian, se muere el Brinkley cuando se la expropian y dicen, con esto armamos la XCX. Ahí está. Y el respaldo de Estados Unidos, me imagino. No, Estados Unidos estaba... Feliz. Estados Unidos, qué bueno que la cerraste. Sí. Pero Estados Unidos era tan potente que le dio la espalda a una petición del gobierno británico, no americano. El gobierno británico en el 41 necesitaba comunicarse con muchas colonias, aparte de la BBC que tenía, y pidió una estación de radio a Estados Unidos. Estados Unidos le dice, pues ¿le compramos la de Brinkley? ¿Qué? Nos podemos pasar, doctor, todo un programa hablando de la radio, y no 1, 2, 3, porque acaba de cumplirse años la radio en México. Sí. Y esta radiodifusora es punta importante. Es desconocida. Totalmente. Tú dices XRA. ¿Dónde está? ¿Qué es eso? Sí. Doctor, tus redes sociales para que la gente haga contacto contigo y conozca más de tu trabajo y, por supuesto, compre el libro que está en todos lados ya. Sí, con mi nombre, José Luis Ortiz Garza, en Google. Encuentran todas mis redes sociales. El libro espero que esté pronto disponible en librerías aquí en México. Ahorita está solo en Amazon disponible, pero pongan José Luis Ortiz Garza y ahí está todas las redes sociales que puedan. Facebook, por ejemplo, donde más estoy Ahí está publicando. la recomendación, amigo. ¿Cómo ves?